Hola, hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, primera cosa, veo que ya hay gente conectada, así que estoy muy feliz por eso. Y si me podéis ayudar también a confirmar que me escucháis bien, que me veis bien, que así ya nos quitamos de estas dudas, que ya es un gran logro que todo funcione. Si podéis escribirme a través de la chat, que así ya también lo podemos probar para dinamizar un poco la actividad. ¿Me escucháis? Veo que de momento nadie me está respondiendo, así que estoy un poco preocupado. Veo, alguien me está escribiendo. A ver. Sí, se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Gracias, Catherine. Gracias, Jessica. Bueno, bienvenidos a este webinar hoy de Fundamentos de Geo. Entonces, iremos un poco hablando sobre estas temáticas. De momento, esperamos unos minutos para dar la posibilidad a todo el mundo de conectarse. Antes de todo, me presento. Yo soy Alessandro Pirrello, soy el Head of International Marketing y si escucháis un poco un acento raro, es muy normal. No soy ni latinoamericano ni español, soy de Italia, pero trabajo por Partu ya desde más de 5 años y es mi primera vez que presento un webinar en Latinoamérica, así que estoy muy feliz por eso. Y bueno, y también estoy muy curioso desde dónde nos estáis mirando. Si me lo podéis escribir, esto me gustaría mucho saber de dónde nos estáis mirando, porque Latinoamérica es enorme desde Chile. Qué guapo. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Chile, mucha representancia de Chile, de México. Qué guay. Muy bien, muy bien. Estoy muy feliz de poder presentar este webinar. Costa Rica, Colombia. Wow, wow, wow. Súper, súper guapo. Esperamos aún 2 minutos y ya empezamos. Muy bien, somos muchísimos hoy. Hola, hola a todos. Colombia, ¿te parece de momento? México, Chile, Colombia, más o menos representados igual, ¿no? Me podría equivocar, pero más o menos me parece haber leído dos, dos, dos. Sí, de momento no hay un país que gana. A ver si alguien más menciona otro país o no. José, México, vale, de momento va liderando. Muy bien, muy bien. Bueno, unos minutinos más. También podemos aprovechar este momento para comentar si tenéis algunas esperanza sobre este webinar, qué tipología de informaciones os gustaría recibir y luego vamos a ver si la cumplimos correctamente. Paraguay. Muy bien, muy bien. Bueno, no he dicho yo dónde estoy. Yo estoy en Barcelona, así en España, así que de momento para mí es por la tarde, así que sí, también en algún momento me veis un poco más cansado es porque ya casi estamos al final del día aquí en España, pero intentaré de poner toda mi energía para esta actividad. Y diría que han pasado ya 4 minutos desde el principio del webinar, así que diría que podemos empezar tranquilamente y os doy otra vez la bienvenida a quien no estaba al principio. Repito, soy Alessandro Pirrello, soy el Head of International Marketing en Partout desde más de 5 años y estoy muy feliz de estar aquí hoy para presentaros un poco esta temática del geo, entonces de esta nueva trending topic, esta nueva palabra que está en la boca de muchísima gente, que está mencionada en muchísimos blogs, en muchísimas actividades de marketing, pero que hay aún muchísimas dudas también sobre esta y espero de daros un poco hoy una aclaración sobre las varias temáticas y daros también unas herramientas, que esta es más que nada la temática más importante de hoy, daros un poco una idea de cómo poder implementar esta estrategia día a día y ya que podréis implementarlas desde mañana. Antes de empezar, también ya lo habéis probado, la chat, parece que estáis muy, muy, muy ya acostumbrado a utilizarla. Luego hay también una sección de preguntas, que si tenéis preguntas de cualquier tipo durante la actividad, por favor,
ponerla en esta sección de preguntas, que así al final del webinar me saldrá un poco más fácil ir a buscarlas más que en la chat. Y también, si algo no es claro, por favor, ponerlo en la chat, que quizás así lo puedo repetir. Y también durante toda la actividad os lanzaré unas encuestas, uno para conoceros un poco mejor y también para dinamizar un poco la actividad, entonces para responder a los trends, los resultados de las encuestas, y lo haremos en esta sección que se llama encuestas, que la podéis encontrar bajo a la derecha, donde estará mi compañera Andrea a gestionarla. Entonces, quizás que alguna vez me olvidaré de mencionar que estamos lanzando una encuesta, pero ella seguramente no se va a olvidar, así que por favor respondedla, que así la veo y yo también me acuerdo que la tengo que mencionar. Antes de empezar, para quien no conoce Partú a un objetivo que es lo de construir la plataforma de marketing all-in-one, como podéis ver, que va a unir, a poner juntos varias actividades, varias herramientas y varias funcionalidades de marketing en una plataforma única, colaborativa, porque sabemos que vosotros desde vuestras oficinas centrales trabajáis con mucha gente, con muchos departamentos, con las tiendas, etcétera. Entonces tiene que ser colaborativa para pasar las informaciones en la mejor manera posible, y claramente conectado a esto también tiene que ser muy user friendly, entonces muy sencilla para utilizarla, porque no todo el mundo claramente tiene el conocimiento de ingeniería o conocimiento de plataformas complicadas, entonces tiene que ser muy fácil y impactante para que pueda ser utilizada de parte de todo el mundo para ayudaros a acercar a vuestros clientes. Entonces, para que más clientes os encuentren online y que claramente esto vaya a impactar vuestro revenue y vuestras entradas. Estas son algunas de las marcas que ya están trabajando con Partú desde años. Estas son marcas de todo el mundo, pero claramente podéis ver algunos logos de Latinoamérica. Y cosa muy importante también, antes de empezar, es volver a llamar la atención sobre este contenido que hemos lanzado al principio de febrero, que es el barómetro, que es una actividad que hacemos ya desde 6 años, si no me equivoco, donde vamos a analizar los mercados, y en este caso es el barómetro de Latinoamérica, donde hemos analizado todos nuestros clientes, los resultados que han obtenido durante el 2025 para detectar no solo trends de mercado, entonces cuánto los usuarios están utilizando más las plataformas de búsquedas online, cuántos las reseñas están impactando estas búsquedas y la opinión sobre vuestras marcas, pero también hicimos un estudio de nuestros clientes y creamos unos rankings para detectar los que están utilizando y que están teniendo estrategias mejores en el mercado de Latinoamérica actualmente. Entonces, os aconsejo de descargarlo, es muy, muy interesante, y luego también si tenéis opiniones y feedback, por favor, enviadlas porque son muy importantes para la edición del próximo año. Ya es algo que estamos haciendo desde mucho y será siempre más fuerte y con más contenido si recogemos vuestros feedback. Entonces, empezamos. Esta es la agenda de los próximos 50 minutos, más o menos, donde empezaremos de cómo cambian las búsquedas, entonces, qué está pasando en el mercado de las búsquedas actualmente. Iremos un poco explicando el search grounding. Luego iremos a explicar cómo trabajar el geo, entonces, cómo ya os he anticipado, cómo podemos daros un poco unas herramientas para aplicar ya desde mañana, y conclusiones clave. Y aquí lanzo la primera pregunta, la primera encuesta, que ya está en la sesión de encuestas abajo a la derecha, de cuál es vuestro nivel de familiaridad con el término de geo. ¿Lo conocéis? ¿Tenéis ya algunas estrategias en marcha? ¿Habéis escuchado de algo? ¿Nunca lo habéis escuchado? Entonces estáis aquí para escucharos, que también puede ser absolutamente el caso. A ver un poco. Vale, entonces me parece que de momento lo habéis escuchado, pero aún no aplicáis nada. Otros que es la primera vez que lo estáis escuchando, así que fantástico, este es justamente el evento correcto para profundizarlo. Y alguien que también ya lo está aplicando con unas estrategias. Entonces, para quien contestó que ya lo está aplicando, si también queréis insertar en chat qué estáis haciendo, puede ser muy interesante para dinamizar y para ampliar también la discusión y compartir ideas. Entonces, muy bien. Entonces,
la temática aún es bastante nueva para la mayoría de la gente, así que aquí estamos para introducirla a todos. Entonces, empezamos de cómo cambian las búsquedas. Esta es una slide bastante clara de cómo han ido los últimos 30 años, 35 años, de cómo empezaron las búsquedas a dónde estamos actualmente. Claramente, un actor muy importante fue Google, donde con la creación de su propio buscador ha ido implementando y hoy en día las búsquedas en Google son muchísimas, son algo muy cotidiano de todo el mundo, pero en 2023 se presentó un nuevo actor que fue un poco el más impactante al tiempo, que fue ChatGPT, donde introdujo la experiencia de generación. Generación que yo creo que personalmente al principio no era tanto de búsquedas a través de la generación de contenido, era más de creación de contenido. Para quien estaba ya trabajando en marketing al tiempo era, vale, voy a crear artículos, voy a crear posts, voy a crear estas cosas directamente a través de la ChatGPT, pero poco a poco se transformó también en una herramienta de búsqueda. Entonces, como ya iba creando contenido, empecé también a hacerles preguntas y hoy en día nos encontramos donde las búsquedas a través de los LLMs, entonces ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, es algo que está creciendo de año en año y ya hay muchísimos estudios. El último de Gartner de hace pocos meses que menciona que a final de este año el 25% a ver, los LLMs incrementarán sus búsquedas de un 25%, que son resultados bastante altos. Y esto es el clásico slide que luego introduce a este quote de adiós a los enlaces azules. Mucha gente dice que el SEO se va a desaparecer por culpa del GEO, por culpa de la Generative Engine Optimization. Y esto es algo que yo iría un poco con los pies bien en el suelo diciendo esto, porque hoy en día estamos seguros de los resultados actuales. Google cuenta aún con muchísimos números de búsqueda, con más del 90% dependiendo del mercado, pero entonces el impacto de las búsquedas en Google clásica, en SERP, sigue siendo algo de muy importante, pero claramente las búsquedas de los LLMs, como hemos dicho, están creciendo. Pero también hay algo que yo quiero empezar un poco a introducir de esta actividad, que es el SEO y el GEO no son enemigos. Creo que trabajan juntos y luego lo veremos para que las búsquedas de un usuario sean siempre de un alto nivel, de una calidad muy alta, igualmente en cualquier plataforma los hagan y cada una también se nutre de la otra y trabajan en manera simultánea, en modo junto. Entonces, no es verdad que una va a matar la otra en absoluto, pero que las dos trabajan juntos y nosotros como expertos de marketing de nuestras marcas tenemos que incluir las dos estrategias del SEO y del GEO en nuestra roadmap. Entonces, ahora no es que vamos a dejar de trabajar en una hacia el otro. Aquí vemos la comparación para quien no entienda qué es el SEO, quién es el GEO. Es muy fácil. El SEO es lo que estamos más acostumbrados a ver desde siempre, básicamente, donde tenemos el listado de nuestros enlaces azules, donde el trabajo de las oficinas de marketing, de gente como yo y como vosotros, imagino, es de posicionarnos. Entonces, nuestra marca tiene que posicionarse en los primeros resultados. Claramente está impactado también por resultados patrocinados, pero hoy hablamos solo del aspecto orgánico. Entonces, de un lado tenemos que rankear, entonces hacer que nos posicionamos bien. Y del otro lado, en vez en el geo, tenemos que ser mencionados por parte de los LLMs. ¿Y cuál es la diferencia? Que de un lado, si no estamos posicionados en la primera página, no tiene casi impacto, lo sabemos, pero igualmente existimos. Puede ser a página 10, pero existimos. Del otro lado, si no estamos mencionados, no existimos. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Y también de un lado es que podemos también profundizar nuestra búsqueda e ir un poco incluyendo otras dudas y otras preguntas, etcétera. Y aquí es un poco lo que dice también Sam Altman. Entonces, no queremos crear otro Google, queremos crear otra entidad y otra tipología de búsqueda.
Y aquí es donde quiero introducir la web agéntica, porque ¿cuál es la diferencia del ejemplo que estábamos haciendo anteriormente? De un lado, yo como usuario tengo que elegir en qué página web ir y luego seguir mi búsqueda autónomamente en la página web. Del otro lado, en vez, hay un agente. Hay un agente que puede hacer directamente cosas hacia mí. Entonces, la diferencia es que la gente actúa por mí. Hacemos un ejemplo muy fácil. Si yo estoy buscando un par de zapatillas de deporte para correr, en una estrategia de SEO, en una búsqueda normal en Google, yo busco zapatillas para correr un maratón y me saldrán varios resultados de pago, orgánicos, de marca directamente, de e-commerce, etcétera, etcétera. Y yo puedo elegir de abrir según el posicionamiento, según también mi conocimiento de la marca, según el meta description que leo, puedo elegir muchas cosas. Del otro lado, yo le digo en vez, oye, necesito un par de zapatillas, a ver qué me propones. De un lado, cuando hablamos del SEO de la página web, yo entonces luego tengo que elegir esta marca, entro, voy en la sesión de zapatillas de deporte para hombre, talla 43, con un precio inferior a $150, y de ahí veo luego los resultados y puedo elegir. Del otro lado, yo busco, le hago mi pregunta. Ahora aquí en la slide que vemos es una pregunta más sencilla, pero si ya le hubiera podido, por ejemplo, eh, añadir las informaciones de un precio inferior a $150, talla 43, etcétera, aún más la selección que me hace la plataforma sería restringida. Y aquí vemos que nos da, por ejemplo, 5 ejemplos de zapatillas. Entonces ya el usuario restringe su visibilidad, su decisión a estas 5 zapatillas sin elegir nada. En plan, simplemente vemos aquí un par de Nike, un par de Adidas, un par de Saucony, otro par de Nike y otro par de Adidas. Entonces aquí, por ejemplo, una marca como Oka no está mencionada. Entonces vemos que aquí Oka ha perdido la competición hacia las otras marcas y muy probablemente un usuario irá eligiendo estas 3 o 4. Hoy en día también las búsquedas la mayoría de las veces se quedan ahí, pero en un futuro también que ya hay aplicaciones que lo permiten, ya hay cosas, pero de momento no están tan utilizadas, pero en un futuro si yo también ya le doy al LM mis informaciones de mi tarjeta de crédito, de mi dirección de correo, etcétera, puede ser que yo le digo, vale, estas primeras, las azules, y en 2 días las tengo en mi casa. Entonces vemos como el impacto de este agente, de esta tecnología puede haber en las ventas. ¿Ok? Aquí vemos también cómo el SEO y el GEO trabajan juntos y están implementados uno con el otro. Y este es un ejemplo del AI Overview, donde en Google yo haciendo una búsqueda normal en el buscador, el resultado es un AI Overview donde me menciona de dónde pilló las informaciones, entonces las fuentes que utilizó para generar esta respuesta. Entonces vemos que aquí la primera conexión, claramente la inteligencia artificial, la generación de este contenido no está creada desde la nada, está creada desde contenidos que nosotros como marca hemos dado en plan, hemos creado en Internet y que la inteligencia artificial puede ir a buscar. Pero no siempre hay una necesidad por las inteligencias artificiales de ir a buscar informaciones en Internet. Esto es algo un poco más técnico cuando se lanzaron las inteligencias artificiales con las actualizaciones, etcétera, etcétera, están basadas en base de datos que claramente no puede estar al día, actualizada al día. Entonces, muchas veces la inteligencia artificial no necesita a ir a buscar en Internet las informaciones cuando son informaciones más históricas, más que ya tiene la información en su base de datos. Esto es porque será más rápido, será más, también es más organizado, entonces costa menos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, por el ejemplo de cómo cocinar un huevo, que se cocina un huevo en la misma manera desde no sé, 1000 años, claramente no necesita ir a buscarlo en Internet, pero si le preguntamos cuál es el último producto que lanzó Partout, ahí tiene que ir a buscarlo. Y esta conexión entre la inteligencia artificial y eh, Internet y los contenidos creados en Internet es el search grounding. Entonces, cuando
un agente de AI se conecta a un motor de búsqueda, ¿ok? Y esto es muy importante y es la primera un poco diferencia y aspecto técnico, que claramente hoy no podremos ir tanto técnicos en detalle, pero saldremos de aquí con una visión un poco de cómo funcionan las cosas. Y este search grounding se basa en un proceso de 8 pasos: comprensión de la intención, search grounding y respuesta. Y ahora las iremos un poco a tocar una por una. La primera es la pregunta. Entonces, el usuario hace una pregunta. Aquí tenemos cuál es el mejor supermercado cerca de mí para comprar productos bio. Y la inteligencia artificial lo que hace es buscar, de identificar cuál es el sujeto. Y aquí tenemos supermercado y productos bio. Entonces, elige y entiende qué está buscando este usuario y cuál es la intención del por qué está buscando ese supermercado de productos bio. ¿Por qué quiere algo cerca de él y para comprar? Entonces aquí tenemos una intención de compra. Entonces luego, como marca, esta intención es muy importante porque podemos ir a definir y a posicionarnos en intención de discovery. Si, por ejemplo, alguien busca cuál es la mejor zapatilla para correr, es algo que yo estoy aún en una fase de top of the funnel, entonces aún estoy buscando. Si en vez, ¿cuál es qué zapatilla comprar por menos de $150? Estoy en el bottom of the funnel. Entonces mi intención es de compra y esto es muy diferente y la estrategia de generación de contenidos y de materiales claramente también difiere un poco respecto a la intención. ¿Ok? Entonces, este es el primer aspecto. Luego, hace un fan out. ¿Qué es el fan out? Repito, hoy siempre iremos bastante explicándolo de manera bastante sencilla y fácil. Claramente no soy tan técnico, pero luego si queréis en una reunión más específica podemos ir más en detalle en las varias temáticas, pero para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué es el fan out? El fan out es pillar esta pregunta y reformularla en preguntas similares, preguntas conectadas. Aquí vemos el ejemplo, por ejemplo, un usuario que busca restaurante en Cádiz y el fan out significa recrear esta pregunta en otra manera. Entonces, mejor restaurante en Cádiz, dónde comer en Cádiz, restaurantes recomendados cerca de mí, sugerencias por en el barrio X de Cádiz, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ahí la inteligencia artificial busca más informaciones posibles, porque si alguien se ha posicionado muy bien en restaurante en Cádiz, pero luego en otra fanout es otra marca que es mejor posicionada, la inteligencia artificial quiere tener todas esas informaciones, va a entender en todas las fuentes, entonces busca las reseñas de Google, busca en los blogs sobre comida, busca en las fichas, busca en la página web, en las guías de estrella Michelin, busca en redes sociales, varias informaciones, recolecta todo lo que puede y luego dará, bueno, más adelante una lista de resultados. Entonces el fanout aquí vemos un ejemplo. Por cada uno del fanout tiene un resultado. Entonces, en el paso 3 tenemos una búsqueda en la web por cada fanout, lo que he dicho anteriormente, y nos da justamente, analiza las varias fuentes. Aquí ya hemos pasado un poco a la visualización de resultados, donde vemos en cada visualización de resultados las fuentes, pero ese es el trabajo que hace en el proceso anterior de buscar todas estas fuentes y luego yéndola a elegir. Y ahora la grande pregunta que nos gustaría saber a todos nosotros es cómo ser una de estas fuentes. Entonces, cómo podemos implementar y cómo podemos influenciar estos resultados. Y aquí salimos un poco de este funnel de discurso y os voy a presentar un poco un estudio que hemos hecho nosotros en Partú con un partner que se llama Meteoria, dedicado a las búsquedas locales. Entonces, no quisimos hacer un estudio de entender cómo ir a influenciar este posicionamiento, esta mención en las fuentes de la inteligencia artificial a nivel de búsquedas de marca, de producto, etcétera. Claramente Partú es especializada en búsquedas locales, entonces hicimos un estudio para búsquedas locales en inteligencias artificiales, en LLMs. ¿Y qué hicimos? Básicamente
Lo siento si las búsquedas que hicimos fueron todas en Francia, pero para quien no lo sepa, Partout es una empresa francesa y nuestro equipo de búsquedas de mercado está en Francia. Entonces hicimos este estudio en Francia, pero os lo voy a explicar a palabras. Entonces, hemos hecho un estudio por ejemplo, tienda de electrodomésticos en varias ciudades de Francia, y de ahí hemos visto todas las fuentes que han mencionado las inteligencia artificial. Y de esto, bueno, hemos visto el dominio, y de esto fuimos a analizar cada una de esta fuente, qué tipología de página era, si eran Store Locator, si eran anuarios o si eran páginas especializadas. Esto para entender a nivel local cuáles eran los dominios que iban más a influenciar estas menciones. Para quien no lo sepa, este es un Store Locator, entonces la página donde podéis ver todas las tiendas de vuestra marca en vuestra página web. Entonces, esta plataforma donde claramente la podéis encontrar fácilmente una marca. Y de ahí también tengo una pregunta: ¿cómo calificarían el Store Locator de vuestra marca? Entonces, si está muy optimizado, si aún es un listado de informaciones. Y esto es muy importante por una temática que luego veremos más adelante, porque después de esto, después de ir a indicizar por cada uno de los dominios que eran básicamente, hemos encontrado que los store locators son las fuentes principal de mención en los resultados de las búsquedas por LLMs. Entonces, un store locator impacta muchísimo los resultados. Pero ¿esto qué significa? Que simplemente teniendo un store locator vamos a influenciar esto. No, y luego lo miraremos porque hay un aspecto técnico de cómo el store locator está construido, y es por eso que en en el, en la encuesta que os hemos lanzado, por ejemplo, em, tengo simplemente una mapa simple, un PDF con direcciones. ¿Esto por qué? Esto porque simplemente al usuario vosotros estáis dando el resultado, estáis dando la información de, oye, mi tienda está en esta ciudad, en esta dirección, en esta calle, tiene este horario de apertura de 8 a 9 de la tarde, etc. El usuario que lo lee lo entiende muy bien. Pero luego, ahora que tenemos también agentes, la gente de la inteligencia artificial que os viene a visitar las informaciones en vuestra página web. Y ellos no es que no la entienden, pero priorizan otras cosas. Entonces, un Store Locator bien desarrollado lo va a influenciar. Y esto lo miraremos más adelante. De momento, las respuestas son bueno, pero sabemos que necesitan mejoras técnicas. Básicos, solo tenemos una mapa simple, un PDF con direcciones. Claramente, en esto yo os aconsejaría a esta gente que ha respuesto a la encuesta contactarnos, porque tenemos consejos de cuáles son los aspectos técnicos que hay que implementar para ser mencionado. Como vais a ver aquí en la slide, nuestros clientes que han desarrollado el Store Locator con Partout están obteniendo muy buenos resultados sobre las menciones en búsquedas locales. Entonces, si queréis, luego después del webinar podemos contactaros y tener una meeting sobre esta temática. Luego, volviendo al funnel de lo que hace el search grounding, hay un aspecto de chunking. Entonces, ahora la inteligencia artificial ha colectado un montón de informaciones, un database muy grande, y ahora, por mucho de estos contenidos, hace un chunking, que significa que de cada uno de estos contenidos divide en secciones el contenido y solo mantiene los aspectos más importantes de este contenido. Entonces, los que están más conectados con la búsqueda y la intención del usuario. Y de esto luego le da por cada una de estas respuestas, de esta reformulación, un score. Claramente depende también de las preguntas. Si hay preguntas muy fácil, ¿cuál es la capital de Francia? Simplemente con 2, 3 datos ya puede dar una respuesta bastante importante. Más es complicada la pregunta, más la inteligencia artificial también entiende que no se puede basar en pocas fuentes, tiene que ampliarla y tiene que
también colectar más informaciones posible. Entonces, con esto luego le da un filtrado y le da una evaluación y luego claramente nos da la respuesta y genera la respuesta al usuario. Y aquí vemos un poco cuál es el funnel final. Entonces, el usuario solo se quedó en la plataforma de inteligencia artificial, solo se quedó, por ejemplo, en ChatGPT, pero detrás ha pasado todo esto. En plan, la gente ha visitado X páginas web, ha ido a buscar información, ha buscado las informaciones más actualizadas, ha hecho un scoring, ha filtrado, etcétera, y ha dado una respuesta muy rápida al usuario. Pero, como vemos, ha pasado algo en el backend y esto es muy, muy importante. Y ahora, hemos hablado un poco del aspecto más teórico de cómo funciona una búsqueda con un LLM, ahora hablamos de cómo se puede influenciar esta estrategia, entonces cómo trabajar en el geo. Este es un poco el framework que hemos creado nosotros de Partout, que se basa en tres pilares. De un aspecto hay omnipresencia, el segundo aspecto es datos estructurados, el tercer aspecto es la prueba social. Empezando por la omnipresencia, ¿qué significa? Significa que, como hemos visto aquí, en el aspecto de agregación de fuentes, el fanout busca las fuentes y dependiendo de las búsquedas, en este caso local, las fuentes muchas veces son los directorios, son las redes sociales, son Google Business Profile, son Apple Maps, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que todas vuestras tiendas sean presentes en estas plataformas. Entonces, esto es un aspecto que también era muy importante para el posicionamiento en local SEO, sigue siendo muy importante para el posicionamiento en geo. Entonces, estar seguros y estar al tanto de todas estas plataformas sigue siendo muy importante. Sigue siendo muy importante también un aspecto que se hablaba con el SEO, que es la consistencia del NAP. Os recuerdo que el NAP es Name, Address and Phone. Entonces, que estas informaciones sean correctas y sean iguales en todas las plataformas que encuentra. Entonces, volviendo aquí, si encuentro la ficha de Google que tienes un nombre, que tienes un número de teléfono, que tienes una dirección X, si luego voy en la ficha de Instagram de vuestra tienda y son diferentes, la inteligencia artificial no confía en los resultados que encuentra y dice, vale, descarto. Si en vez encuentra que en vuestro store locator, que en vuestra ficha de Google, que en vuestra ficha en Instagram, etcétera, son iguales estas informaciones, dice, ok, confío, son correctas, puedo enseñarla a mi usuario. Y luego hemos visto que tanto en plataformas externas, lo he repetido ya varias veces, Google, Apple, etcétera, etcétera, tanto en plataformas internas. Entonces, un Store Locator es muy importante para el posicionamiento y la omnipresencia. Entonces, que en la búsqueda, en cualquier plataforma, el usuario caiga o en cualquier plataforma, más que el usuario, lo siento, la gente caiga, encuentre las informaciones correctas y coherentes. El segundo aspecto son los datos estructurados. Ya os lo estaba mencionando anteriormente y no podemos solo pensar una web diseñada para agentes. Tenemos que pensar, lo siento, he mencionado mal esta frase. No podemos solo pensar a un agente, a una web diseñada para las personas. Tenemos que pensar también a una web diseñada para los agentes. ¿Y esto por qué? Porque a los agentes, como he dicho anteriormente, que vosotros ponéis en un aspecto escrito, entonces en un párrafo, imaginamos de vuestra página web, estamos abiertos de 9 a 12, al usuario humano le va perfecto, lo lee, lo entiende, a un agente no. O mejor dicho, lo entiende, pero no lo prioriza. Y es por eso que tenemos que pensar de cómo se visualiza la interfaz para los humanos, porque, repito, sigue siendo muy importante, pero del otro lado tenemos que pensar a nivel técnico cómo los agentes visualizan nuestra página web. Y aquí hay un aspecto técnico de escritura a través de esquema org, de todas las informaciones que son cómo los agentes priorizan y cómo los agentes encuentran mejor las informaciones. Repito el ejemplo de los horarios. Aquí vemos que
en el esquema org tenemos informaciones de week, hour, b-week, hour, today, para que los agentes en cuanto entren encuentran este enlace de código y pueden estar seguros que esta es la información sobre los horarios. Si en vez encuentran un enlace de código de párrafo, en el mismo enlace de código de párrafo podemos hablar tanto de nuestra mejor oferta, de la dirección de los horarios, etcétera, y es más confusionario. Y es por eso que, volviendo a la encuesta que hice anteriormente, es muy importante no solo tener un store locator, pero que este store locator sea pensado y sea construido con esta mentalidad y esta idea de desarrollo. ¿Ok? Y luego también en este Store Locator lo que podemos hacer es insertar más informaciones posibles sobre nuestra marca y sobre los productos también que comercializamos. ¿Por qué? Porque un usuario va a hacer más preguntas posible o va a filtrar directamente la pregunta en la búsqueda. Si nos acordamos en el ejemplo de las zapatillas de correr que hice al principio de este webinar, aquí imaginámonos de en nuestro Store Locator insertar las marcas que tratamos, si estamos especializados, por ejemplo, en marcas en productos de alto rendimiento, si tenemos también reseñas que apoyan lo que estamos diciendo, porque también hay un aspecto de informaciones mm, influenciada de la marca que realmente no es tan atendible como una información, una reseña que está hecha por una persona externa, o también insertar eventos, insertar promociones, son todas informaciones que cuando el agente entra en mi página web encuentra y que va a priorizar luego de cara al usuario que está haciendo la pregunta. Imaginamos justamente búsqueda de zapatillas para correr, la gente entra, dice, vale, hay una tienda aquí cerca del usuario que me está haciendo la pregunta, que tiene la marca X, que está buscando el usuario, que tiene una promoción además X, bla, 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 son todas informaciones que le damos en el mismo sitio que luego es más fácil que lo vaya a posicionar, a mencionar al usuario final. ¿Ok? Y luego, finalmente, el aspecto de la prueba social, que entonces sigue siendo algo de muy importante que he anticipado ya anteriormente, donde también los agentes se basan y son muy importantes las informaciones que encuentra de marcas o de páginas web externas a las de la marca. Entonces, confía mucho en el contenido creado por terceros, tanto en reseñas en línea, entonces reseñas en Google, en TripAdvisor, etcétera, en blogs, en redes sociales y en prensa. Entonces, también un consejo que os puedo dar es, trabajamos con criterio también estas otras plataformas de redes sociales, de blogs, etcétera, porque son todas informaciones que la, la inteligencia artificial aprecia especialmente. Nosotros ahora nos centraremos en el aspecto de user-generated content. Entonces, como podéis ver, ahora también los user-generated content siguen siendo mencionados en las búsquedas más clásicas de la SERP. Es también ahora en los últimos días, por ejemplo, se está mencionando muchísimo cuánto LinkedIn puede influenciar estas búsquedas en vez en los LLMs. Entonces, poco a poco, como ya hemos visto anteriormente desde julio de 2025, con la introducción de redes sociales, os acordaréis de Instagram que pedía la autorización para utilizar nuestro contenido en las búsquedas más clásicas, es muy probable que en un futuro muy cercano también este mismo contenido se utilice por parte de los LLMs. Entonces, seguimoslo trabajando, este es un consejo que os puedo dar, pero no olvidámonos también de las reseñas online, reseñas que siguen siendo un aspecto muy, muy, muy importante porque, repito, es una opinión no directamente de la marca, entonces que no está biased by de la marca y es un aspecto muy, muy importante. Y aquí os voy a dar también os voy a pedir una respuesta a esta encuesta de cuál es el mayor reto para tu marca hoy en día con respecto a las reseñas online. Hay muchísima marca que tienen que conseguir mayor volumen de reseñas y esto porque claramente va a influenciar todas estas cosas. Responder a tiempo a todas las reseñas. Hay marcas que reciben demasiadas ya reseñas y su reto principal es cómo responderla.
Hay marcas que en vez tienen el problema de cómo analizar todos esos datos de reseñas, porque lo importante no es solo la nota media del 4,2, 4,5, es saber lo que nos están comunicando a las marcas para analizarlas y pillar, actuar también hacia estas informaciones, estos feedbacks, o también tener control centralizado. Vamos a ver cuáles son las respuestas. Conseguir un mayor volumen de reseña, ese es el primer aspecto. Analizar los datos, esto es muy común con todos nuestros clientes y tengo buenas noticias que os daré en pocas slides. Responder a tiempo y tener control centralizado. Vale, parece que de momento el pain mayor son los dos, de conseguir un mayor volumen y analizar los datos. No me esperaba otras respuestas porque con todos nuestros clientes, con todos nuestros partners con el cual hablamos, estas son las dos que más se mencionan. Y también hay un aspecto muy importante que claramente estas reseñas también se visualizan también directamente en las respuestas generadas por la inteligencia artificial. Entonces también es un aspecto para pillar en consideración porque el usuario también que encuentra estos resultados luego también tiene esta información que sabemos cuánto puede impactar a la decisión final. Hay estudios, estaba leyendo la semana pasada, que siempre más la decisión de un usuario se impacta por una nota siempre más alta. Entonces, si años atrás ya con un 4 el usuario decía, vale, un 4 está muy bien, vamos a este sitio. Ahora siempre más se busca un 4,4, un 4,5, entonces siempre más importante tener más cerca del 5 las reseñas, entonces esto es muy, muy importante para ti tener en consideración. Y aquí un pequeño truco también, un pequeño consejo que os doy y una mención también especial sobre el Store Locator. ¿Por qué? Porque actualmente ChatGPT no puede analizar, no puede leer el contenido de las reseñas de vuestras fichas de Google. Entonces, puede leer la nota que tiene vuestra ficha. Entonces, si tenéis un supermercado con una nota de 4,3, es algo que puede utilizar para la respuesta al usuario, pero no puede mencionar o no puede analizar lo que el contenido de la reseña está diciendo. ¿Y esto por qué es importante? Porque imaginámonos justamente que somos un supermercado, donde tenemos al interior una carnicería y un usuario que nos menciona de supermercado súper bueno y una carnicería con una carne increíble, súper buena, lo que sea. Si un usuario busca dónde comprar carne, la información que la reseña está dando a la inteligencia artificial podría ser muy relevante para esta respuesta, para la generación de la respuesta. Si ChatGPT no tiene esta información, no puede buscar esta particularidad, este apreciamiento de vuestra marca. Entonces, ahora, por ejemplo, en Partu lo que estamos haciendo es colectar toda vuestra reseña de las fichas y ponerla en el Store Locator de nuestros clientes, donde tenemos la manera de crear páginas de escaparate por puntos de venta. Entonces, cada punto de venta tendrá todas sus informaciones correctas, todos sus eventos, todas sus promociones, sus productos y sus reseñas conectadas, que entonces no solo a nivel de user experience, que el usuario puede encontrarla, pero también los agentes en esta manera pueden encontrarlas y pueden leerla en manera óptima y sin este vínculo que actualmente existe. Y llegamos un poco a la conclusión del aspecto más teórico de este webinar y quiero un poco que os acordéis de estos aspectos. El primero es que el SEO y el GEO conviven en este nuevo ecosistema. Entonces, como dije al principio, no ponemos enemigos, no ponemos estos dos aspectos enemigos uno del otro. Os aconsejamos de optimizar vuestra página web pensando en los agentes de inteligencia artificial. Entonces, no solo pensar de cómo poner el botón de call to action en rojo, en amarillo, en verde, muy importante para los usuarios, menos para los agentes. Pensamos también en el código
garantiza la omnipresencia de vuestra marca, es muy importante y la reputación sigue siendo muy, 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 muy importante. Acabando un poco con estas conclusiones, también os pregunto, después de lo que hemos visto hoy, ¿cuál será la prioridad número uno para su estrategia de marketing en los próximos 6 meses de marketing local, claramente? Vamos a ver un poco si me podéis ayudar respondiendo y dinamizando un poco esto. Estructurar nuestros datos y crear el Store Locator. Muy, muy bien, entonces significa que os he dado un poco una información bastante importante. Potenciar nuestra prueba social para gestionar reseñas, ¿ok? Mejorar nuestra omnipresencia en todas las plataformas. Capacitar a mi equipo sobre el impacto de la inteligencia artificial. Esto también es algo que es muy, muy, muy común, ¿vale? Entonces me parece que de momento, bueno, sobre las elecciones que hemos puesto, el Store Locator es algo bastante importante en los próximos meses. Bueno, si tenéis otras prioridades, si queréis escribirla en la chat, estamos más que abiertos en mirarla. Vale. Y para acabar también, claramente estamos en un evento de Partú, entonces os quiero también conectar cómo estos pilares se conectan un poco a nuestra visión de producto que claramente está hecha con vosotros. Entonces, escuchando los feedback que nuestros clientes nos están dando y que queremos, como hemos visto al principio, ayudaros a acercar en la mejor manera posible a vuestro cliente. Entonces, en el aspecto de omnipresencia, para quien nos conoce mejor, tenemos el producto de Presence Management que distribuye todas las informaciones de vuestras tiendas en más de 20 plataformas online. Entonces, en esta manera, la omnipresencia está garantizada y claramente también desarrollamos Store Locator que ya están optimizados en el código por la inteligencia artificial. Entonces, en cualquier manera os busquen en búsquedas más tradicionales, en vuestra página web, en LLMs, pueden encontrar informaciones correctas gracias a estos dos productos de Partú. Hemos lanzado hace pocos meses el Review Management Plus, que no solo os ayuda a gestionar las reseñas que recibís en vuestras tiendas, pero también a analizarla. Y como hemos visto anteriormente en la encuesta de cuál es el mejor reto, hay muchos de vosotros que dicen de analizar los datos para entender qué dicen los clientes. Con este producto, la plataforma directamente os crea una etiqueta, os da un sentiment de lo que el usuario os está diciendo en esta reseña y de ahí podéis analizarla de manera mucho más fácil. Si tenéis un número muy alto de reseñas es seguramente muy impactante. Y finalmente también nuestro producto de Review Booster que os ayuda a colectar más reseñas en vuestras tiendas. Entonces también para quien tenía el reto de conseguir un mayor volumen de nuevas reseñas, este es un producto que puede ser muy importante para vosotros. También hemos lanzado una encuesta si queréis profundizar un poco estas temáticas con Partú, con los especialistas de Partú. Por favor, contestad ahí en esta encuesta, que así luego priorizamos y os contactamos para justamente ir a profundizar estas temáticas. Claramente no son nada de vinculantes estas reuniones, serán también para recibir vuestros feedback sobre esta actividad, este webinar. Así que, por favor, si estáis interesados, contestar, que así lo priorizamos en los próximos días. Ok, y finalmente, justamente también hemos evolucionado nuestra visión en Partú. Anteriormente era para ayudaros a las redes de establecimiento con su SEO local. Hoy en día claramente tiene que ser una visión más amplia, incluyendo el geo y el SEO. Y como hemos visto, hemos desarrollado también productos que están hechos con esta intención. Si no me equivoco, hemos llegado al final de la presentación. Espero de haber estado bastante claro y de haberos dado un poco unas informaciones interesantes. Muchísimas gracias y a la próxima. Adiós.